Ok, entonces, habíamos entendido que la convolución, hagamos un ejemplo de un tema de una convolución similar con algo diferente. Tac, tac. Sí, ok. Entonces, tenemos acá el siguiente H minúscula de N, H minúscula de N es respuesta impulsional, ¿ya? Y lo quiero convolucionar con un step. Acá vemos un step, ¿ya? Para encontrar Y de N, ¿ya? Sabemos por demás que Y de N va a ser la entrada convolucionado con la respuesta impulsional H de N, ¿ya? En este caso, mi entrada es un step y mi H de N es un exponencial que va decayendo, ¿ya? Para este cálculo, que va a ser una sumatoria, recordamos lo que es la convolución, es una sumatoria, vamos a necesitar esta fórmula de acá, esta y esta de acá. Entonces, esto anoten, ya les doy un minuto para que vayan anotando, pongan sus apuntes. Esto igual vamos a necesitar en lo que es la transformada Z, ¿ya? Es la sumatoria de algo elevado a un exponente. Cuando sumo desde N1 hasta N2, es esto de acá. Cuando sumo algo elevado a un exponente, y lo que va cambiando es el exponente, ¿no? Es a la 0, a la 2, a la 3, a la 4, etc. Cuando sumo de 0 a infinito, esto voy a obtener esta propiedad o este resultado. ¿Ok? Establecido ahora mismo en algún otro contexto. Esta de acá es general. General, la puedo utilizar cualquier momento. Esta de acá es solamente cuando el tamaño de A es menor a 1. Cuando el tamaño de A es menor a 1. Entonces, la anterior clase que hemos aprendido para hacer la convolución, tenemos que empezar invirtiendo una de las funciones e ir desplazándola. ¿Ok? Entonces procedemos haciendo eso. Tac, tac, ¿cuál invertimos? Invertiremos esta de acá. Voy a empezar invirtiendo cualquiera de las dos. Voy a invertir el step. ¿Ya? Voy a decir, ok, quiero saber qué es el step de x menos m. Si x de m, el step, es lo que habíamos visto acá, empieza en 0 para adelante, x de menos m, ¿qué va a ser? Simplemente hacemos un reflejo con el eje vertical. Entonces obtenemos esto de acá. Luego lo que me importa es saber menos n, o a este menos m le sumo un n. ¿Ya? Si mi n fuera menos 2, mi step se va a mover menos 2 hacia la izquierda, o 2 hacia la izquierda. Entonces acá es cuando n es menos 2. ¿Ya? ¿Está claro para todos? Es lo que hemos visto la anterior vez. ¿Ya? Y ahora empiezo a hacer la convolución. La convolución, que es mi salida, ya les repito que lo que quiero encontrar es la salida, que es la convolución, va a ser la sumatoria de este x de n por este h de n. ¿Cuánto me da esa sumatoria? ¿Hay solapamiento? Por lo tanto, la sumatoria, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Voy a sumar 0 por lo que sea, me va a dar 0. Voy a sumar esto por 0, me va a dar 0. Esto es cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a menos 2. Cuando n es menos 3, ¿va a cambiar algo? Cuando n sea menos 3, voy a empezar acá. Cuando n sea menos 4, voy a empezar más a la derecha. Cuando n sea menos 1, voy a empezar acá. Cuando n es menos 1. Y va a haber solapamiento. No va a cambiar. Va a ser esto por esto 0. Esto por esto 0. ¿Ya? Entonces no hay cambio. Esto me va a dar 0, pero es para un n menor a ¿quién?
a menos 1. ¿Ya? Para n menos 1, para menos 2, para menos 3, para menos 4, voy a tener el mismo resultado. ¿Ok? Luego vemos otro caso en que mi n es un número positivo. Entonces, esto de acá se va a mover, digamos, si n es 3, 1, 2, 3. Todo esto se va a desplazar hacia este lado. ¿Ya? Y para este caso, la sumatoria, y de n, que es la convolución, que va a ser esta sumatoria que hemos visto la anterior vez, esta sumatoria de acá, va a ser igual a ¿qué? Voy a multiplicar esto por esto y me va a dar 0. Voy a multiplicar esto por esto y ¿qué me va a dar? 0. Los únicos que van a sobrevivir van a ser, no está en la misma escala, un ratito, déjenme poner en la misma escala, va a ser los que lleguen hasta 3, ¿ya? Voy a ponerlo mismo tamaño. Entonces, 1, 2, 3, un poquito menos. 1, 2, 3, ya. Entonces, fíjense. Los únicos que van a sobrevivir van a ser estos de acá. Esto por estos de acá. ¿Ya? Y esto es en el caso que n es igual a 3. Silencio, por favor. Esto es en el caso que n es igual a 3. Para n igual a 4, ¿va a haber un cambio? Va a ser hasta 4. Para n igual a 5 va a haber un cambio, va a ser hasta 5, etcétera, etcétera. Entonces, esta sumatoria que iba desde menos infinito hasta infinito, ¿de dónde a dónde se convirtió? En este caso, ¿se convirtió desde cuándo? ¿Desde qué número? Desde 0 hasta 3. En el caso que es n es 3. En el caso que n es 4 hasta 4. En el caso que n sea 120 hasta 120. Entonces va a ser una sumatoria hasta n. Desde que m es igual a 0 hasta que m es igual a n, ¿ya? ¿De qué? De 1, esto mide 1, de 1 por este exponencial. Y este exponencial es un exponencial que decae, que es 1/2 a la n. Este es un exponencial que decae como 1/2 a la n. Ya, entonces al multiplicar, acá repito que esto había sido 1/2 a la n por u de n para que sobreviva solamente los positivos. Al multiplicar esto por esto, ¿qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando 1/2 a la m, ¿ya? Por 1. Pongámosle por 1. Y ahora apliquen lo que la fórmula que les he dado. Vamos. Les he dado una fórmula, les he dicho que saquen un screenshot. O sáquenle este. Sí. Y apliquen la fórmula que les he dado. Y les da el resultado. Les he dado una fórmula que era cualquier cosa elevada a la m o a la k, lo que sea, desde un valor hasta otro valor. ¿Qué les da? ¿Tienen la fórmula? Medio a la. Para aplicar esa fórmula. ¿Cuál va a ser alfa? O el número de esto. 1/2. ¿Cuál es tu dígito inferior? Eso es el menor. ¿Cuál es tu dígito superior? En este caso es 3, en general es n. Entonces arriba n. Y reemplazas. Simplificas.
Siempre tiene que ver lo que esté elevado a la exponente de este límite. Sería en este caso sería un medio. 0 menos un medio, al límite superior más 1, entre 1 menos 1 medio. Sí. Cero es 1. Ya, varios ya ubican cómo hacer. Simplemente reemplazamos, ¿verdad? Decimos, va a ser la sumatoria. La fórmula que les he dado es algo elevado a la K, A desde el límite inferior al límite superior. Ese algo elevado a la N1 menos ese algo elevado al límite superior más 1, esto entre 1 menos A. ¿Ya? Aplico eso, voy a tener mi algo, ¿cuál es? Este 1 desaparece, ¿no? Por 1 es eso. Mi algo, ¿qué es un medio? Un medio elevado al límite inferior menos un medio elevado al límite superior, n más 1 entre 1 menos mi algo. Mi algo es un medio. ¿Ok? Y luego simplificamos un poco. Déjenme verificar. Ya. Simplificando esto, lo que vamos a tener es, si no me equivoco, 2 por 1 menos un medio a la n menos 1. ¿Ya? Haciendo un poco de álgebra, se llega a ese resultado. Algo que quiero que entiendan es que hemos hecho como suma. Esto de acá como sumatoria, ¿qué es? Simplemente estoy haciendo una sumatoria de un medio a la 0, más un medio a la 1, más un medio al cuadrado, más un medio al cubo, bla, 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 más hasta el término que me interese, que será un medio a la n. N veces n elementos. ¿Ya? Y hay una fórmula para eso y ese es el resultado. ¿Ya? Rápidamente, levante la mano. ¿Quién me puede decir esto para qué n's es valable el resultado que acabamos de encontrar? Acá dicen hasta n igual a 3. Allá, Horacio, para mayor o igual a 0. Entonces, para n menor o igual a 1 o n menor a 0, tenemos este resultado. Y para n mayor o igual a 0, tenemos este resultado. Ese es el resultado de nuestra convolución. ¿Ya? Podemos escribir esto para recapitular que y de n, que es la convolución de la entrada con la respuesta impulsional, había sido 0 para n menor o igual a 1 y había sido 2 por 1 menos un medio a la n más 1 para n mayor o igual a 0. ¿Ya? Si nosotros graficáramos esto rápidamente, encontraríamos algunos valores. Podríamos encontrar que y de 0 para n0, esto me va a dar 1, reemplazando n igual a 0. Si reemplazo n igual a 1, esto me va a dar 3 medios, ¿ya? 2 por 1 menos un medio a la 1, mentira, a la 2. Esto me da 3 medios, ¿ya? Acá no me olvido del paréntesis, etcétera, etcétera. Y si podríamos graficar rápidamente eso, tendríamos algo de este estilo. Que para 0 me va a dar 1, para 1 me va a dar 3 medios, 1,5. ¿Ya? Para 2 va a ser algo que va a crecer un poquito más. Para 3 algo que va a crecer un poquito más, pero más lento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La curva es algo así más o menos. ¿Dudas, preguntas de la convolución? Ya. ¿Dudas, preguntas de cómo se utiliza esta fórmula? Esto vamos a ver. Vamos a volver a utilizar esto en el siguiente capítulo. Levanten la mano los que han llegado al resultado. Alberto, Díaz, Jonathan, Alejandro,
Horacio. Ya, levanten los que han participado. Horacio, ¿qué más? ¿Qué más participó? Dijiste 3. No, otra cosa. Nadie más, ¿no? Ya. Ok. Ahora, ¿qué vemos? Hemos hecho este ejercicio. Tac, tac. Ya. Ok. Si tenemos dos sistemas que están en serie, un sistema 1 al cual encadenamos otro sistema con H2, el sistema equivalente, ¿qué va a ser? Va a ser la convolución de los H's. ¿Ya? Si hablamos en términos ya sea de J o de Z, de transformada, de función de transferencia, ¿voy a hacer la convolución o qué voy a hacer? La multiplicación, ¿ya? Igual que en el continuo, ¿ya? No se olviden. Y no se olviden que cuando tenemos algo en una conexión o una adición en paralelo, ¿ya? Los H's se suman, ¿ya? Cuando están en serie, los H's minúsculas se convolucionan. Cuando estamos en paralelo, los H's minúsculas se suman. Cuando estamos en serie, los H's en Z o en J se multiplican, y cuando estamos en paralelo, los H's mayúsculas también se suman. ¿Ok? Estamos recordando cosas que vamos a volver a ver. Acá, ¿cuál sería el sistema equivalente? Aquí hemos hecho algo similar en continuo, creo. Rápidamente, para que se recuerden, ¿cuál sería el sistema equivalente acá? Ok, acá tenemos que estos dos van a convolucionar. Estos se van a sumar con H4. O sea, acá voy a tener H2 convolución H3, que se suma con H4. Todo eso va a convolucionar con H6. Y todo eso se va a adicionar con H5. Después, no, acá termino, por si acaso. ¿Ya? Todo eso se va a sumar con H5. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el error? Acá falta un H1. Levanten la mano. ¿Qué cosa tengo que hacer para meter ese H1? Levanten la mano. ¿Dónde voy a sumar? Antes de H6, ¿verdad? Acá tú le vas a sumar un H1. Entonces acá H1, H3, y acá sumamos H1. ¿Ok? Porque por acá entra H1, que luego se suma a los otros. ¿Ok? Este sería el H equivalente. ¿Ya? Entonces, si se les pone un diagrama de bloques, tal vez no tan largo como esto, y luego se les pide hallar el equivalente, simplemente con lo que obtengan van convolucionando o van multiplicando. Si hablamos de la función de transferencia, si hablamos en términos de función de transferencia, el equivalente sería H2Z por, no convolución, por H3Z más H4Z más H1Z, todo no convolucionado, sino multiplicado con H6Z, y todo lo sumamos con H5Z. Todo lo que es convolución se vuelve multiplicación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Esto ya hemos visto, la derivación de convolución, ya. Rápidamente, yo tengo, levanten la mano, yo tengo esta relación entre Y y X. ¿Por qué
La respuesta impulsional es esto de acá. ¿Alguien más aparte de Alejandro? Yo tengo esta ecuación. Yo les pongo en el examen, y les he puesto en el examen primer parcial algo así de sencillo, y les he pedido cuál es la respuesta impulsional. ¿Por qué la respuesta impulsional es esto? Ya, Franco. Fuerte, fuerte, por favor. Más fuerte. Cuando metemos un Dirac al sistema, lo que sale es HDN. Cuando yo a mi sistema pongo un Dirac, sé que lo que va a salir es HDN. Cuando yo pongo acá, en vez de X, coloco un Dirac, sé que mi salida YDN va a ser HDN. Y este es un Dirac que mide 0,5, un Dirac en el centro y un Dirac que está desplazado, shiftado a la derecha. ¿Ok? Cuando tengo una respuesta impulsional, la cual tiene un comienzo y un final, que no se va ni hacia la derecha al infinito, ni hacia la izquierda al infinito, estamos hablando que es un FIR, Finite Impulse Response. Esto lo van a ver un montón en bibliografía, lo van a ver un montón cuando haga sus investigaciones. Las 4 personas que están haciendo una investigación atrás, seguramente ya se han topado con este término. ¿Ok? Entonces, siempre que vean FIR es Finite Impulse Response. Estamos en un contexto donde estamos hablando de HDN, de la respuesta impulsional, y le estamos diciendo que es finito. ¿Ya? Acá tengo otro HDN, que es un exponencial, ¿ya? A la n por u de n, entonces todo lo que está en término negativo es 0, y es un exponencial que va a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque alfa es menor a 1, como habíamos visto en la anterior clase. ¿Ya? Y se va al infinito, se va al infinito. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una respuesta impulsional que se va al infinito, ya sea por la izquierda, a la derecha o por ambos lados, se le llama IIR, Infinite Impulse Response. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes lean FIR o IIR, tienen que entender a qué se hace referencia. ¿Ok? Algo importante de lo que sería un FIR, ustedes díganme, analicen, ¿ya? Ustedes, digamos, caen sobre la bibliografía, ¿ya? Y ves este ejemplo de un FIR. Hay esta ecuación. Y acá tengo un esto no había mencionado antes, ¿ya? Mi HDN, ok, esto está claro. Mi HDN es esta ecuación, ¿ok? ¿Cuál es la relación que hay entre X y Y? Es esta ecuación de acá. ¿Ok? Ahorita no estamos viendo el vínculo de cómo llegar acá, ya sea de un sentido o de otro, pero yo les estoy diciendo, y créanme, si yo tengo esta ecuación, su HDN es esto. ¿Ya? Ahora, fíjense la ecuación del IR. Fíjense en la ecuación de un FIR, que es este de acá. ¿Qué cosa podrían, se logra leer? Creo que sí. ¿Qué cosa podrían rescatar? ¿Qué tiene de especial el FIR? ¿Qué tiene de especial el IR? Cuando hablamos en términos de su ecuación, ¿ya? YDN igual a esto, YDN igual a esto. Horacio. Es un medio que también podría estar acá como un medio. Ya hay un A, digamos ahí, hay un alfa, hay un número. Acá también podría meterlo con número. Algo que sea distintivo. Natalia. Anteriores. ¿Ya? ¿Qué es un infinite impulse response? Se va a ir hacia el infinito, hacia la derecha o hacia el izquierdo. ¿Ok? Y el H, su H. ¿Ya? Y cuando este H que se va al infinito, hacia la derecha, yo analizo su ecuación o la relación entre X y Y,
Y va a depender de valores anteriores de Y. ¿Ok? Acá, cuando tengo un F y R, finite response, empieza en un lugar, termina en un lugar. ¿Ya? Cuando yo analice la ecuación, Y solamente depende de X, de valores pasados de X también, pero no depende de lo que vale antes Y. En términos, ¿en qué otros términos podríamos hablar de que Y depende de valores anteriores de Y? En alguna otra materia ya han visto eso. En control, ¿cómo pueden vincular lo que hacen en control con esa ecuación? Clase cerrado, retroalimentación. Esto es un sistema retroalimentado. ¿Por qué? Porque el valor de la salida depende de lo que están midiendo antes. Y un F y R no es así. ¿Ok? Entonces vinculen lo que están viendo también en otras materias. ¿Alguien quería preguntar o decir algo? Gracias. ¿Qué? ¿Recursividad? ¿Recursividad? ¿Cómo define recursividad? Es lo mismo, ¿no? Retroalimentación. Sí, programación, ¿no? Cuando, claro, sí, programación, recursividad, tiene que ser esto. Sí, exacto. Levanten la mano todos los que han aportado, opinado, Alberto, Álvaro, ¿verdad? Gianfranco, Natalia, Mancaya, Horacio. Nadie más, ¿verdad? Ya. Montaremos esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un F y R, Y de N no depende del pasado de Y de N. ¿Ok? Y cuando tengo un IR, el sistema es retroalimentado. ¿Ya? Hay una retroalimentación. Y eso en términos de ecuaciones, Y de N depende del pasado de su pasado. ¿Ya? Depende de su pasado. Si hablamos de causalidad, y ustedes aplican lo que ya saben de causalidad, si ustedes se fijan en esta ecuación, ¿esto es causal o no es causal? ¿Por qué es causal? No te fijes en el H, sino, ok, estás fijado en el H, está bien. Su H, su input response, solamente tiene valores positivos para T positivos. Y eso habíamos dicho que es causalidad en el continuo, en el discreto lo mismo. Si nos fijamos ahora, está bien. Ahora, si nos fijamos solo en la ecuación, ¿por qué decimos que es causal? ¿Ya? ¿Quién se recuerda la definición de causalidad? La primera puede depender del presente, puede depender del pasado, pero no del futuro. No importa si es de X o no importa si es de Y. ¿Ok? Y vemos que Y depende del presente de X, depende del pasado de Y, entonces sí es causal. ¿Ya? Desde otro enfoque. Enfoque de ecuación, enfoque de respuesta impulsional. Ahora acá hay una tarea extra para los que les gusta la teoría o les va bien la teoría. Yo les he dicho que esto de acá es la respuesta impulsional de esta ecuación. Teóricamente, ¿cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho en el otro? Meto un Dirac y tengo que encontrar esto, ¿no? Si yo meto acá un Dirac, ¿qué va a ser? Va a ser delta de n más alfa veces y, pero la salida, ¿qué va a ser?
la respuesta impulsional, es igual a y de n, la respuesta impulsional. Si yo, a partir de esta ecuación, se tiene que llegar a esta ecuación. ¿Ya? Yo meto un Dirac y saco HDN. Obtengo esta ecuación. Y a partir de esta ecuación se puede llegar acá. ¿Ya? Y ese es un trabajo extra. 5 puntos a los primeros que me entreguen. ¿Ya? Entonces por ahí hay uno que otro mensaje de la persona. ¿Cómo puedo recuperar nota? ¿Cómo puedo recuperar nota? Así pueden recuperar nota. ¿Ya? Los interesados hagan un screenshot y eso, los primeros que presenten, les doy los puntos. ¿Ya? 5 puntos para el segundo parcial. ¿Qué más puedo decir acá? Sí, anotaré esto. Ya. Acá no depende del paso de N, no hay retroalimentación. Ya. ¿Quién me hace recuerdo cuando un sistema es estable? Natalie, perdón. Vamos a ver que FIR es estable, pero la definición de base de luz. ¿Cómo? Ya, entonces, Natalia, Horacio, la pantalla, pero estaba. Ya, ¿está bien? Vivo es causal, pero cuando es vivo, lo principal es, Horacio, que cuando yo meto algo que está acotado, que tiene que salir, algo acotado, no tiene que ver. Para cuando hablo de la respuesta impulsional, un sistema estable, su respuesta impulsional continua, ¿qué tiene que pasar? El imaginario, cuando veías la función de transferencia, pero cuando vemos la respuesta impulsional, cuando vemos H minúscula, su integral tiene que converger, ¿ya? Entonces, si hablamos de estabilidad, ¿ya? ¿Qué es estable? Si yo meto algo acotado, tiene que salir algo acotado. Si meto algo divergente, no sabemos lo que saldrá, ¿ok? Pero si meto algo acotado, tiene que salir acotado. Esa es la definición como tal. Si yo me fijo en la respuesta impulsional, que la tengo acá o no, es lo mismo. Este es X, Y, ya. Si yo me fijo en la respuesta impulsional, ya, por ejemplo, yo tengo un sistema que su HDN es 1 sobre N, ya. Entonces, 1 sobre N, 1 sobre 2, 1 sobre 3, ¿qué va a hacer? Va a ser algo que va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, tac, 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 tac. ¿Ok? ¿Ya? Para que sea estable, ¿ya? La sumatoria, lo que habíamos visto en el continuo es la integral. ¿Qué es la integral en el discreto? Una sumatoria. La sumatoria del valor absoluto de todos los elementos de HDN, ¿ya? Desde menos infinito hasta infinito, no tiene que diverger, tiene que ser menor a infinito, ¿ya? No tiene que no diverger. Yo tendría que sumar todo esto, ¿ya? Si yo hago esta sumatoria, que sería más matemáticas, encontraríamos que esto lamentablemente se va al infinito. Entonces, este sistema o que tenga este HDN no es estable. ¿Ya? Si hago con un sistema que es 1 sobre n cuadrado, pues va a caer más rápido, ¿ya? Y haciendo esa sumatoria, que es matemáticas, encontraríamos pi cuadrado sobre 6, no diverge, entonces sí es estable. ¿Por qué? Natalie decía antes, si escuché bien, un FIR siempre va a ser estable. ¿Por qué un FIR siempre va a ser estable?
No. Ahora sí, ¿por qué? Ya, pero ¿por qué eso es estable? No necesariamente, ahorita hemos mostrado acá arriba que yo tengo algo que se va al infinito, digamos. 1 sobre n cuadrado se va al infinito, se va al infinito, 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 se va al infinito, pero es estable. Este de acá que se va también al infinito, infinito, no es estable. ¿Para que sea estable, qué tiene que pasar? La suma, lo que estamos haciendo acá es sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, hasta el infinito. Esa suma acá me da infinito, no es estable. Para este es 1 sobre n cuadrado. Voy a sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Muchos elementos infinitos y la suma me da pi cuadrado sobre 6. Y por lo tanto es estable. ¿Por qué un f y r siempre es estable? Natalia. Ya. ¿Y por qué es estable eso? ¿Por qué eso es estable? Porque la materia nunca va a dar infinito, una sola parte. Un f y r, ¿qué es? Es algo que va a comenzar en algún momento y va a terminar en algún momento. Y cuando yo haga esta sumatoria, esto, lo que sea, ¿no? Puede ser lo que sea. ¿Me va a dar algo infinito? No, siempre va a caer en un valor finito. Entonces, un f y r siempre es estable. ¿Ya? Acá está el ejemplo, creo que no. Acá tal vez. Acá. Cuando yo tengo un sistema, el de la tarea, el trabajo extra, este sistema de acá, que tiene este HDN, ¿ya? Repito, esto de acá es una ecuación entre X y Y. Esto de acá es la respuesta impulsional. Ambos describen lo mismo. Ahora, yo estoy analizando la respuesta impulsional. Cuando yo tengo esta respuesta impulsional, que es este exponencial, que decae, ¿ya? Porque alfa es menor a 1, digamos que alfa es un medio, ¿ya? ¿Ok? Decae. Yo voy a hacer la sumatoria de todos sus elementos. Entonces, la sumatoria de 0 a infinito sería de menos infinito a infinito, ¿verdad? Pero todos los valores negativos son ceros, ¿ya? Los de 0 a infinito, de esto de acá a la n. Como el v de n simplemente me dice que es positivo, por positivos desaparece. Entonces, solo el u de n, ¿qué es lo que hace? Me va a hacer empezar de 0 a infinito y escribo esto de acá, alfa de n. Y le hace ver una ecuación que una sumatoria de 0 a infinito de algo a la n o algo a la k, lo que sea, es 1 sobre 1 menos ese algo. Cuando ese algo es menor a 1, y es el caso. Entre 0 y 1, ¿ok? Negativos no. ¿Y esto de acá es algo finito o es algo infinito? No, es un valor. Entonces esto es vivo. ¿Ya? Cuando tenemos exponenciales negativos o decrecientes, también son sistemas estables. Entonces, algo nuevo de estabilidad, F y R siempre estable. ¿Este de acá es F y R? No, no es un F y R, es un IR. Pero es un IR que cuando yo haga la suma infinita me va a dar un número, es estable. ¿Ok? Obviamente, si tengo un exponencial que crece hasta el infinito, obviamente esto no es estable. ¿Verdad? Vemos claramente que va cada vez la sumatoria se va al infinito y la sumatoria de todo eso va a ser obviamente un infinito más grande todavía. Cuando yo meta a este sistema algo bounded, estoy seguro que va a salir tal vez algo amplificado, pero bounded, ¿ya? En cambio, cuando yo meta a este sistema algo bounded, puede ser que todo se vaya catástrofe, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Levanten la mano los que han participado. Alberto, Alejandro, Luz, Natalia. Más por ahí, Natalie. Además, Mancaya. Ya. Ok.
Entonces no se olviden de la retroalimentación, del feedback en los sistemas que dependen del pasado. Algo que no he dicho claramente, pero vamos a ver igual después, es acá si vuelvo. Este término de acá, ¿quién me dice cuál es su equivalente? Cuando yo tengo un y a la n-1, ¿cuál es su equivalente en el continuo? En el continuo no tenemos y de t, bueno, habría, digamos, y de t menos 1, digamos, un segundo. Pero ese n-1, ¿alguien ha visto antes? ¿Qué significa? ¿Cuál es su equivalente? Ya. Cuando tenemos n-1, n-2, etcétera, su equivalente es la derivada. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una ecuación diferencial, la segunda derivada de y respecto del tiempo más 2 veces la derivada de y respecto del tiempo es igual a x más 3 veces la derivada de x respecto del tiempo. ¿No? Teníamos sistemas de este tipo. ¿Ya? El equivalente de esto en el discreto es ir al pasado. Esto va a ser simplemente x de n. Y acá 3xn-1. ¿Ya? Entonces, siempre que vean n-1, n-2, el equivalente es ecuaciones, es la derivada y el orden de la derivada. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ya. Haremos una pausa mientras cargo mis slides. Vayan a respirar.